Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra Hoy. Como siempre, con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Noel. Muy buenas tardes, buenas noches, equipos de Radio Anglicana y todos nuestros amigos que nos están escuchando. Es un motivo de gran alegría el poder estar con vosotros un día más. Totalmente, es una bendición para nosotros y sobre todo pues que continuamos con estas reflexiones del segundo libro de Samuel que ya hemos comenzado en ocasiones anteriores y en esta ocasión pues le damos continuidad. Hoy hablaremos sobre David, rey de Judá, y analizaremos los capítulos del 2 al 4 de este segundo libro de Samuel. Pero no olvido tu voluntad. Y como siempre también saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las distintas plataformas, principalmente aquellos que nos escuchan a través de las aplicaciones móviles en sus teléfonos, también aquellos que nos ven y nos escuchan desde la transmisión en vídeo que en este momento Radio Anglicana emite a través de la página web de radioanglicana.es y aquellos también que nos ven en las distintas plataformas, en los distintos grupos de Facebook, donde también se está retransmitiendo esta misma señal. Gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos. Sé tú la alegría de mí. Como siempre, iniciamos poniéndonos en las manos de Dios. Adelante, reverendo. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por un día más, una noche más, que podemos estar aquí en antena, intentando, Señor, transmitir esperanza y transmitir el mensaje de tu palabra, aprendiendo de los libros sagrados que tú nos has legado. En esta tarde, Señor, en esta noche y en estos días, de forma especial, te queremos pedir por todas aquellas personas que están sufriendo de una manera muy especial, no solamente desastres naturales como los que afectan a Florida, al estado de Florida en los Estados Unidos y a otros puntos de América, sino también, Padre nuestro, por aquellos que están sufriendo la desgracia de la guerra, de guerras que no tienen sentido, de guerras crueles, que no solamente ponen en peligro la vida de combatientes, sino también de poblaciones civiles, indefensas e inocentes. Por todos ellos te pedimos hoy, Señor, y pedimos, Padre nuestro, que el mensaje del Evangelio de Cristo, que es el único poder real en la tierra, capaz de transformar a las personas, alcance también a todos aquellos que tienen en sus manos poder para parar, para detener, para acabar con la desgracia de la guerra. Te pedimos también, Señor, por todas las personas que, como hemos mencionado, sufren desastres naturales, que tú les alientes, les des fuerzas para salir adelante y también para ayudar a otros, como sin duda hacen. Y gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Lámpara es tu palabra. Como dijimos al inicio, vamos a continuar con estas reflexiones en este segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 de este segundo libro de Samuel. Y el tema que hoy nos ocupa es David, rey de Judá. Como siempre, también les animamos que si tienen alguna inquietud, pueden hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp que ya tenemos abierto aquí en los estudios de Radio Anglicana, el 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si lo hacen de fuera de España. Para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, Juan Mari, nos llama la atención con el tema de hoy, el título que dice David, rey de Judá. Ese es el título y aquí nace la primera pregunta, porque resulta llamativo y curioso a la vez, y de ahí viene pues el hecho de que nos gustaría saber cuál es el significado de ese hecho en el que los judaítas eligen a David como rey y no tienen en cuenta a la casa de Saúl, que ya reinaba en todo Israel. ¿Cuál es la razón, motivo o qué es lo que pasó ahí, Juan Mari? Bueno, si nos damos cuenta ya desde la historia un poco pasada de Israel en aquel momento, por ejemplo, tal como leemos en el libro de Josué, sobre todo en el libro de los jueces y también en el libro primero de Samuel, pues es evidente que aunque el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, supuestamente los 12 hijos de Jacob, aunque había una tribu que no tenía ningún territorio, que era Leví, y había otra tribu que era la gran familia de José, que contaba con 2 tribus en su haber, la tribu de Efraín por un lado y la tribu de Manasés por el otro. Sin embargo, cuando leemos estos libros históricos, nos damos cuenta de que ya desde muy pronto en el pueblo hebreo se produjo una, por decir así, una pequeña división interna entre lo que llamaríamos 2 grandes núcleos políticos. La tribu de Judá, que estaba situada en el sur de la tierra de Canaán, en la tierra santa, que había recibido su territorio allí, y por el otro lado la casa de José, es decir, las tribus de Efraín, Manasés y todas las demás, que estaban situadas en el norte del territorio. Y esta división se perfilaba muy pronto porque la tribu de Judá era la que tenía más fuerza militar, más hombres disponibles para la guerra, y es, como hemos dicho, la que tenía de forma individual más territorio, mucho más que las otras, lo que hacía que tuviera pues una influencia y un ascendiente bastante mayor que el resto de las tribus. No nos tiene que sorprender demasiado el hecho de que los judaítas elijan a David como rey independientemente de las demás tribus por una razón. Las demás tribus ya tenían como rey a uno de los hijos de Saúl, uno de los hijos que no habían ido al combate y que no habían muerto con Saúl. Un personaje de quien se habla muy poco, pero que se menciona en estos capítulos, que se llama Is-Boset. Is-Boset era el heredero en aquel momento de Saúl y por lo tanto era el rey de Israel. Pero por el otro lado, la tribu de Judá, al ser David un miembro de ella, era judaíta, era originario de Belén o Betlehem de Judá, precisamente, bueno, pues sus compatriotas tribales, que sin duda estaban muy orgullosos de sus hazañas y que ya en la época de Saúl, si recordamos el libro primero de Samuel, había destacado como un gran capitán de milicia, como un personaje importante, incluso yerno del propio rey, pues sin duda pensaron los judaítas en él como su rey, sin pensar en las demás tribus y mostrando además así su autonomía dentro del conjunto de Israel. De alguna forma, el hecho de nombrar a David, de elegir a David, de entronizar a David como rey, era una forma también por parte de los judaítas de marcar su identidad propia, marcar su poderío, marcar su fuerza, su influencia y decir, siendo todos israelitas, siendo todos hebreos, sin embargo, nosotros somos diferentes y nosotros podemos muy bien tener nuestra propia monarquía. Siguiendo la lectura de estos capítulos, Juan Mari, nos encontramos con una ciudad, la ciudad de Hebrón, que pasa o es presentada como la capital del reino de Judá. La pregunta sería, ¿cuál sería el significado de que esta ciudad se convierte en la capital de este reino?
Sí, y no Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Que es Ajá. lo que quizás pues muchos podrían pensar, ¿no? Sí. ¿Acaso no era Jerusalén la capital de Judá? Sí, Jerusalén lo fue, pero después. ¿Eh? Ujú. Después, como ya se verá en un tema posterior, si Dios quiere, cuando David se convierte en rey de todo Israel, y una de las primeras cosas que va a hacer es conquistar la ciudad de Jerusalén por una serie de motivos. En la época de David, Jerusalén no es todavía territorio de Judá. De hecho, es territorio de nadie, no es ni de Judá ni de ninguna otra tribu hebrea. Es una ciudad que está ocupada por sus propios habitantes cananeos, los jebuseos, pero dentro del gran territorio, como decíamos, de la tribu de Judá, está la ciudad de Hebrón, una ciudad muy importante. ¿Por qué razón? Porque Hebrón es una ciudad que venía vinculada por las tradiciones sagradas con los ancestros, los antepasados del pueblo de Israel. Si leemos, por ejemplo, el libro del Génesis, por ejemplo, el capítulo 13 y versículo 18, si la memoria no nos engaña, Hebrón aparece vinculada ya con los patriarcas, concretamente con el patriarca Abraham, que se estableció en ella durante un momento y que incluso erigió allí un altar para adorar al Dios verdadero. Entonces, claro, al tener estas connotaciones de ciudad sagrada, de recuerdo de los patriarcas, pues para los judaítas tenía un significado no solamente político, sino también religioso, que ligaba a todos los judaítas con los antepasados patriarcales, con Abraham, Isaac y Jacob. Era completamente lógico, por lo tanto, y más en la mentalidad de aquella época, en la cual la política y la religión siempre iban de la mano, era completamente normal, completamente natural que Hebrón fuera el lugar adecuado para la entronización de David como rey de Judá y para que fuera la ciudad de su residencia, que él estableciera su residencia allí. Tenemos una pregunta que nos hace una querida radio escucha, Juan Mari, y nos dice que qué tipo de, no parentesco, pero sí qué tipo de, permitime que tengo lejos el teléfono y ya nos falta la vista. ¿Qué tipo de conexión tiene el pueblo de los samaritanos con el reino del sur? Juan Mari, ¿hay algo que pueda conectarles? Bueno, en realidad los samaritanos no tuvieron conexión con el reino de Judá, no el reino del sur. Al contrario, los samaritanos son un producto, por decirlo así, y un producto no demasiado bienvenido ni bien aceptado por los judíos, pero de una época muy posterior. En el libro segundo de los Reyes nos encontramos con unos capítulos en los cuales se habla de la destrucción de Israel, del reino del norte precisamente, no todavía del reino del sur, y cómo cuando los israelitas, la población autóctona del reino del norte, es deportada por los reyes asirios a unas ciertas zonas de su imperio, pues la política de aquella época, de aquellos grandes monarcas, de aquellos imperios autoritarios, la política era pues desarraigar poblaciones. Entonces, ¿qué hicieron los asirios? Pues repoblar el territorio del antiguo Israel, o lo que quedaba del antiguo Israel, que es lo que sería el centro más o menos de Palestina, lo que se llamaría luego Samaria o Samaria, lo repueblan con gente que procedía de otros lugares, que no eran judíos, que no eran hebreos de origen, pero que al llegar allí se mezclaron con el resto de la población israelita que había quedado. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que esta población mixta nunca fue bien vista por los judaítas del sur, que eran pues los que en cierto sentido pues conservaban el pacto, la alianza de Dios, y que también conservaban la realeza instaurada por Dios en la persona de David y en su dinastía. Nunca vieron con buenos ojos a ese pueblo mezclado, ese pueblo mixto, en el que algunos eran efectivamente de sangre hebrea, pero otros no, y que vivían allí además con una mezcolanza religiosa que a los judíos
no les gustó nunca, ¿no? De ahí que, bueno, eso lo leemos en el Nuevo Testamento, es evidente en los Evangelios que los judíos y los samaritanos no se trataban y que procuraban evitarse siempre, ¿no? Uno de los rasgos característicos de Jesús fue precisamente intentar romper todos esos prejuicios, y todos recordamos esa historia tan bonita que narra el evangelista San Juan de la mujer samaritana, ¿no? Jesús no tuvo problema, no tuvo prejuicio en pasar por el territorio samaritano, cosa que ningún judío hacía, para no contaminarse, y no solamente pasar por él, sino hablar con aquella mujer y luego proclamar abiertamente quién era él, el Mesías, delante de una población samaritana donde vivía aquella mujer. Pero las relaciones entre los del sur de Judá, los judaítas, los hebreos del sur y los samaritanos, era nula. Y luego también hubo otras razones históricas. Algunos de los reyes de Israel, no de la dinastía de David, sino de los posteriores de la dinastía de los macabeos, de los asmoneos, pues también destruyó el santuario que tenían los samaritanos. En fin, hubo una serie de problemas, digamos, políticos religiosos que hicieron que la relación entre samaritanos y judíos fuera cada vez más tirante, efectivamente. Continuando con nuestro tema preparado para hoy, Juan Mari, ¿por qué Judá empieza a fortalecerse más que el propio Israel, que iba pues en declive, en caída libre? El texto sagrado de 2 de Samuel nos deja entender que Judá y el resto de Israel tenían más o menos, estaban más o menos equilibrados, pues tenían el mismo poder militar. Fijémonos bien, Judá, una sola tribu, tenía el mismo poder militar que todas las otras tribus de Israel, ¿no? Las 10 restantes, como hemos dicho, Leví no contaba porque era la tribu sacerdotal y por lo tanto ellos no participaban en campañas militares. Claro, si percibimos esto y calibramos un poquito aquella realidad, nos damos cuenta de que Judá era fortísima, porque tenía el mismo poder militar que el resto de todo el conjunto de Israel. O sea, que Judá estaba en condiciones, siendo bien dirigida, con generales diestros, estaba en condiciones de aplastar militarmente a las tribus del norte, las tribus de Israel. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que David, como recién entronizado rey de Judá, era un rey fuerte, un rey que contaba con el apoyo de su pueblo, un rey pues establecido, entronizado por su propio pueblo, los judaítas, que como hemos visto lo habían querido entronizar así porque eran de su carne y de su sangre, ¿no? Pero por el otro, en el Israel del norte nos encontramos con aquel descendiente de Saúl que hemos mencionado, el pobre Isboset, que era un hombre débil y que tenía escasos apoyos incluso dentro de su propio pueblo. Eso quiere decir que David en Judá se iba fortaleciendo cada día, mientras que en el norte Isboset, es decir, la monarquía saulita, la dinastía saulita, se iba debilitando cada vez más. O sea, era lo que podría haber sido un equilibrio de fuerzas, se desequilibró muy pronto porque el rey del norte, Isboset, cada vez tenía menos poder, mientras que el rey del sur, David, iba cada vez ganando más poder y más autoridad. En este mismo periodo, Juan Mari, aparecen dos figuras muy sobresalientes, dos figuras militares muy sobresalientes. ¿Quiénes son? A ver, en el reino del norte, o sea, en Israel, las tribus del norte, aparece la figura de Abner, que el texto de la Biblia dice hijo de Ner. Mientras que en el reino del sur, en Judá, aparece, pues digamos, su contrapartida, ¿no? Su colega, Joab, hijo de Sarbia. Es decir, que Ner sería, digamos, el general en jefe, o el generalísimo de los ejércitos de Israel, del norte, mientras que Joab iba a ser el general en jefe, el generalísimo de las tropas de los ejércitos del sur, de Judá. Son estos dos. Bien. Siempre en relación a estas dos figuras que ya nos has nombrado, Juan Mari,
¿De qué índole provienen o son cada una de ellas? ¿Qué tipo de personas Sí, eran, sí, ¿no? su personalidad, Sí. o sea, ajá. Lo que nos dice el texto sobre ellos. Bueno, por lo que nosotros leemos en el libro segundo de Samuel, Abner, mencionamos a Abner, como lo hemos mencionado en primer lugar, en Israel, el norte, las Sí. tribus del norte. Abner parece ser un hombre, pues, una buena persona, esencialmente un hombre honrado, un hombre fiel. Es un hombre que tiene una preocupación real, una preocupación genuina por el devenir de su pueblo, por el devenir de Israel. Y eso sí, también podemos detectar en Abner, y eso era algo completamente normal, pues podemos detectar una cierta ambición política. Es decir, Abner es consciente de que su papel como general en jefe de los ejércitos del norte le da una influencia muy grande a todos los niveles, y parece ser que él tiene ciertas ambiciones, ciertos deseos de ir ganando influencia, de ir ganando renombre, no solamente ya desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista, como decimos, de la influencia política. Eso, así, a grandes rasgos, de Abner. Y ahora vamos al del sur que habíamos mencionado, Joab. A ver, Joab, como hemos dicho, el texto sagrado lo llama hijo de Sarbia. Abner era hijo de Ner, Joab hijo de Sarbia. A ver, aquí hay un detalle que no se nos debe escapar. Abner es designado por el patronímico, es decir, Abner hijo de Ner. Ner era un personaje de allí, un hombre. Mientras que Joab es designado no por su patronímico, sino por su matronímico, porque Sarbia es una mujer. Vale, esto que para nosotros es un detalle sin demasiada importancia, para los judíos sí que tenía mucha. A ver, cuando un varón era designado no por su patronímico, sino por el nombre de su madre, es que había algo turbio por ahí, ¿eh? O sea, se podría pensar que su nacimiento no había sido demasiado legítimo. Ahora, hay quien piensa que el caso de Joab sería diferente, porque se le llamaría por el nombre de su madre Sarbia, porque Sarbia era, según parece, según da a entender el libro primero de las Crónicas, Sarbia era hermana de David. David no solamente tenía hermanos varones, las familias hebreas eran muy grandes y también debía tener hermanas, no sabemos cuántas, pero parece ser que Sarbia era hermana de David. Entonces, claro, al nombrar a Joab, no por el patronímico, sino por el matronímico, vamos a decir así, por Sarbia, por el hecho de ser hermana de David, eso quiere decir que Joab era sobrino de David, o sea, un pariente muy directo, que desde el primer momento en que aparece en escena se muestra como una persona con grandes dotes de mando, o sea, con una gran perspicacia para los asuntos militares, pero también una persona autoritaria, podríamos decir, y con ciertas pinceladas de crueldad. A ver, la historia posterior que nos va a narrar el libro segundo de Samuel, como iremos viendo si Dios quiere, e incluso el comienzo del libro primero de los Reyes, nos muestran a Joab como una figura más bien desagradable, una figura repulsiva y una figura que acabaría sus días muy mal. O sea, por decirlo de alguna forma, Abner, el general de Israel, es un personaje que suscita la simpatía del lector, mientras que Joab, a pesar de ser pariente directo de David y llamarse precisamente por su madre, por ser hermana de David, Joab, sin embargo, desde el primer momento resulta un tanto repulsivo para el lector actual de la Escritura. Nos percatamos, Juan Mari, mientras seguimos en la lectura, pues que a Abner, este personaje que ya nos has explicado, se decanta claramente por David como rey de Israel.
¿Cuál crees tú que serían los motivos que lo llevan a tomar esa decisión o a dar el voto favorable, por así, para Sí, entendernos mejor, a favor de David? sin duda que no hubo una sola razón. Debió haber varias. Vamos a indicar unas pocas. Probablemente nos vamos a dejar muchas en el tintero, ¿no? Entonces, la primera de todas ellas sería que el conjunto del pueblo de Israel, no solamente Judá, no solamente la tribu del sur, de la que David era originario, sino también el resto del pueblo de Israel tenía una opinión muy favorable acerca de David. Como habíamos dicho antes, David en otro momento, lo leemos en el libro primero de Samuel, David había destacado junto a Saúl, aparte de ser su yerno, como un hombre fiel, como un hombre valiente, como un hombre capaz de dirigir las guerras de Israel, como un hombre que era, pues que tenía suficiente talento militar como para poder conducir a Israel a la victoria, ¿no? Recordemos aquello, hay un cántico que conserva el libro primero de Samuel, recordamos cuando David, ese episodio de David y el gigante Goliat en la guerra con los filisteos, que dice que las doncellas israelíes cantaban pues aquello de Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, ¿no? Que eso, según parece, pues al rey Saúl, como leíamos en su día, pues le sentó muy mal, ¿no? Y empezó a tener sospechas acerca de David y de su lealtad. David era un hombre que tenía muy buena prensa en Israel, en las tribus del norte, no solamente en la tribu de Judá, donde era rey, ¿no? Y eso, pues sin duda, Abner lo tenía muy en cuenta. Como hemos dicho, Abner era una persona con ciertas ambiciones políticas, ¿no? Debía estar mirando, pues a ver, cómo van las cosas aquí en Israel, cómo van allí en Judá, por qué han hecho de David el rey, qué piensa Israel de David, ¿no? Bueno, en segundo lugar, podríamos decir que la actitud, esto lo veíamos hace poco, la actitud que había tenido David ante la noticia de la derrota de Israel y de la muerte de Saúl en el campo de batalla contra los filisteos o frente a los filisteos, ¿no? La actitud de David había sido una actitud favorable, una actitud de lealtad, una actitud de pena, de dolor sincero por la muerte de Saúl, ¿no? Asimismo, David había reconocido, y esto lo leemos también, había reconocido a aquellos varones de la ciudad de Jabes de Galad, o Jabes Gilead, como dicen en hebreo, porque habían durante toda una noche descendido hasta donde había sido derrotado Saúl para recoger su cuerpo y darle sepultura. Es decir, David se mostró favorable siempre, tanto a Saúl como a quienes habían beneficiado a Saúl. Y eso pues era un gesto que decía mucho y muy bueno de David, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta también un rasgo negativo que sin duda Abner tenía en cuenta, ¿no? Y es que, como decíamos, el desprestigio de la dinastía de Saúl iba en aumento en Israel. Isboset, hijo de Saúl, que era el rey en aquel momento, parecía ser un hombre débil, mientras que David era un hombre cuya fuerza, cuya influencia eran cada vez mayores, ¿no? Otra causa, podríamos decir, de la preferencia de Abner por David sería también el hecho de que, esto lo da a entender el texto sagrado claramente en estos capítulos, y es que la relación personal que Abner mantenía con Isboset, con su señor en teoría, ¿no? Porque era el rey de Israel, pues esa relación personal no era siempre la mejor, ¿no? Y de tal forma que hasta parecía que Abner pues ya no tenía por la figura de su rey y señor, por Isboset, el respeto, la deferencia que habría tenido que tener. Era una relación mala, ¿no? Y lo hemos dicho también, y no vamos a negarlo, Abner era un hombre con, sin duda, ambiciones personales, y él probablemente calculó que si David era rey de todo Israel, no solo de Judá, eso le beneficiaría a él, a Abner, en sus intereses, mucho más que si David se quedaba solo siendo rey de Judá y
las tribus del norte eran gobernadas por una persona como Isboset. Más o menos por ahí podríamos pensar que todo esto hizo que Abner se decantara claramente por David. Isboset, que ahora lo mencionabas, Juan Mari, es asesinado y resulta que esto no le sentó nada bien al rey David. La pregunta sería cómo castiga a los culpables de este asesinato y por qué él actúa de esa manera. David, según leemos en los libros de Samuel, o los así llamados libros de Samuel, David es un hombre que, para lo que es el mundo en el que él vive, sus medios vitales, como se dice, su cultura, su momento, David es un hombre que tiene un sentido muy desarrollado de lo que es la justicia y de lo que es la lealtad. A ver, David había sido, él mismo lo recordamos bien del libro primero de Samuel, había sido perseguido por su propio suegro, el rey Saúl. Pero, sin embargo, David nunca pone la mano encima de Saúl, ni siquiera cuando puede, y no efectúa sobre él ningún tipo de venganza, porque David es consciente de que Saúl es, como dice la versión bíblica Reina Valera, el ungido de Jehová, o como dicen otras, el ungido de Yahvé o el ungido del Señor. El sentido que tenía David de la justicia dentro de su mundo, pues era un sentido muy elevado. Claro, ¿cómo muere Isboset? Bien, Isboset, según leemos, es asesinado, además de una forma artera, cobarde, traicionera, por un par de maleantes que hicieron eso creyendo que de esa manera iban a ganar el favor de David. Esperaban probablemente que David les diera una gran recompensa por haber eliminado a quien parece ser que se entendía ya, y todo el mundo lo veía así, como el gran rival de David para el trono de Israel. Sin embargo, es curioso, David no tolera ese tipo de actuación porque es una actuación, como hemos dicho, traicionera, es una traición en toda regla, y no va a mostrar con ellos ningún tipo de piedad. Curiosamente, de la misma forma que tampoco la había mostrado frente a aquel joven amalecita, si recordamos, que le anunció la muerte de Saúl. O sea, de esta manera, David, aparte de sus, sin duda, sentimientos personales de fidelidad y de justicia, que los tenía, pues aparte de esto, David de esta forma también dejaba bien claro que él no tenía nada que ver con aquel asesinato y que él no intervenía de forma directa en el reino de Israel, en el reino septentrional de Israel, y que no tenía ninguna intención de intrigar allí ni de acabar con el rey que estaba allí. O sea, David se libraba de culpa. Él no era culpable de la sangre de Isboset, que finalmente fue un hombre inocente que fue asesinado de forma artera y de forma traidora por un par de mercenarios que lo único que querían era una recompensa. Interesante, Juan Mari, esto que nos comentaba sobre la actuación de David ante el asesinato de Isboset, rey de Israel. Pero la pregunta que también, y con esta finalizamos el programa de hoy, es que ¿por qué no sucede lo mismo o por qué David no castiga del mismo modo a Joab por haber asesinado a este personaje del que hemos estado hablando, a Abner? ¿Por qué no lo hace de la misma manera? Esta es la gran pregunta, efectivamente. ¿Por qué un David que tiene como hemos dicho, ¿verdad?, un concepto tan grande de la lealtad y de la justicia, ¿por qué no actúa igual con Joab que con aquellos otros mercenarios que habían asesinado al rey Isboset? Aquí tenemos un punto oscuro en la historia de David. Un punto que se va a repetir a lo largo de todo el libro segundo de Samuel, como veremos, si Dios quiere. Es que desde el primer momento en que aparece en escena,
desde el primer momento en que se nombra a Joab, y se lo nombra ya como una persona con un rango militar, con unas aptitudes específicas que nadie duda que las tuviera para la milicia, pero desde ese primer momento David muestra debilidad frente a Joab. A ver, cierto es, no vamos a negarlo, que Joab, en tanto que militar, en tanto que general en jefe o generalísimo, como habíamos dicho, de los ejércitos de Judá, a David le era muy útil. Le era muy útil porque era un hombre que sabía organizar el ejército, que sabía distribuirlo, sin duda alguna se preocupaba por el buen entrenamiento de las tropas. O sea, era un hombre realmente consagrado a su función militar y lo hacía bien. Pero por el otro lado, como hemos dicho también, el temperamento que tenía Joab y la ambición que tenía, sin duda enorme, le crearon graves problemas al rey David, porque era su pariente cercano, hemos dicho su sobrino, y David no supo hacer frente de forma debida a la manera de actuar de aquel hombre, de Joab, ¿no? El hecho de que Joab llegue a ponerse incluso, como veremos, y sin duda nuestros amigos y radioyentes, lectores de la Biblia, saben muy bien esa historia, el hecho de que Joab se llegue a poner por encima de David, cuando este último concedía ciertos cargos o ciertas prebendas a algunas personas, pues muestra a todas luces la gran debilidad interna de David, así como la osadía, la irreverencia, la falta de respeto de Joab para con su señor, de quien, todo hay que decirlo, por otra parte, era fiel. Joab era un fiel servidor de David. Hay quienes han dicho, y probablemente tienen razón, que dada la relación de parentesco que había entre David y Joab, o sea, tío y sobrino, se podría ver en esta historia o en estas historias de las reacciones de Joab y la falta de carácter de David para ponerle en vereda, como se suele decir. Algunos ven pues un lamentable caso de nepotismo propio de todos los regímenes dictatoriales o totalitarios, como era en realidad la monarquía de David y todas las de la época, ¿no? Y estos casos de nepotismo, desgraciadamente a lo largo de la historia, pues han demostrado ser terribles, nefastos para los pueblos que los han sufrido. Desde luego, la monarquía de David no iba a quedar exenta de este tipo de errores y las consecuencias que se iban a derivar de ello. Pero ya decimos, Joab es fiel a David, no se puede negar, pero por otro lado Joab tenía una gran tendencia a ultrapasarse en sus atribuciones, pero David no sabía ponerle un freno. Veremos más adelante que David cometerá el mismo error con algunos otros personajes. Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio Anglicana y en especial de este espacio de la palabra hoy, hemos llegado al final de este programa preparado para vosotros, esperando que haya sido de mucha bendición, de un gran enriquecimiento en ese conocimiento de la palabra y en ese también acercamiento a Dios a través de su palabra. Como siempre, muchísimas gracias por la atención prestada, gracias por haber estado con nosotros, gracias también al reverendo Juan María por compartir este tiempo con nosotros. Y a vosotros por disponernos este tiempo para poder compartir. Gracias de corazón. Totalmente, Juan Mari, es un sentimiento compartido. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes. Les animamos para dentro de 8 días que continuemos con estas maravillosas reflexiones en torno a este segundo libro de Samuel. Continuaremos hablando de este maravilloso libro. Así que les animamos pues a encontrarnos dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz, tu palabra es la luz, tu palabra. Desde adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana,
transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.